Ministerios Buscando de Dios presenta al pastor Jorge Hernández Toca con un consejo de la palabra de Dios. Le pregunto, ¿cuándo principia? Vaya conmigo. ¿Cuándo principia el periodo de la gracia? ¿Cuándo principia? Algunos dicen en el Nuevo Testamento. Cuidado. El Nuevo Testamento tiene evangelios y Jesús vivió el tiempo de los evangelios, pero vivió bajo la ley. La ley estaba predominando, Jesús iba a la sinagoga, los sábados se reunían, él iba a compartir, él era diferente a ellos. Jesús estuvo viviendo Antiguo Testamento porque era judío. Cuando Jesús murió y resucitó, principió la gracia. Quiere decir que la gracia principia a final de los evangelios. Por eso es que algunos no entienden los evangelios y dicen, no, yo sí entiendo, hermano. A ver, explíqueme. El Señor Jesús en los evangelios dice, perdonen las deudas de odio a las personas. Si no perdonan, Dios no les perdonará a ustedes. ¿Me entiende? Aparte de mí, ¿cuántos sinceros pueden levantar la mano diciendo que todavía hay alguna persona a la que no perdonan? Hay varios. En la mañana ni uno levantó la mano, un patojo, y yo. No hemos perdonado. Usted no perdona, no le va a perdonar Dios a usted ni un pecado. Está condicional a Antiguo Testamento. Dios a mí, aunque no perdono y tengo amargura y me lleno de amargura y de rencor, a mí me ha perdonado todos mis pecados. Bendito sea Dios, fíjese, porque ahora estoy en gracia, no en la ley. Miren cómo es de difícil entender muchas veces el mensaje de los evangelios, porque usted lo mete a la gracia y está en contexto de Antiguo Testamento. Ahora le voy a comentar otra cosa. En el Antiguo Testamento está un montón de prohibiciones. Lo primero, no coman ciertas comidas. Pongamos un ejemplo, el marrano. No comen coche, es pecado. No hay que comer coche. Judíos, 8º día de nacido el patojo hay que circuncidarlo, punto. Si no está circuncidado, no está en el pacto, hasta hay que matarlos por desobedientes. Y los judíos vivieron guardando la ley. 8º día de nacido, hacían fiesta, circuncidaban al patojo. Llegamos al Nuevo Testamento y ellos vienen con esa cultura. Y ahora viene Jesucristo y predican el evangelio. Jesucristo asciende al cielo, y cuando Jesucristo se va al cielo, ya deja a judíos cristianos, judíos que se han vuelto al cristianismo. Y en Hechos capítulo 2 ya hay por lo menos 120 evangélicos, digamos, para entenderlo. Y cuando están allá reunidos en Hechos capítulo 2, viene el Espíritu Santo sobre ellos porque nunca había venido. Ya lo vamos a hablar el domingo entrante. Y nunca había venido, y entonces los judíos se llenaron de la presencia de Dios, y se magnificó Dios y tanta bendición. ¿Y por qué vino el Espíritu Santo? Porque antes no vivía en ellos, y hasta en Hechos 2 principia a vivir en ellos. Pero en los judíos, Hechos 2, judíos cristianos. Los judíos cristianos, mire, yo soy judío y acabo de aceptar a Cristo. Solo una cosa, yo tengo a Cristo en mi corazón, pero sí les advierto una cosa: yo no como coche. Yo circuncido a mi hijo a los 8 días siempre, porque aunque tengo a Cristo, yo no dejo de cumplir la ley. Otra cosa, yo soy judío, soy élite, soy clase, yo soy sangre azul. Ustedes no son judíos, ustedes son chusma. Y yo tengo, oiga, no como prohibido, yo tengo como abominable irme a meter. Nunca me invite a su casa, oye, porque yo no me rebajo en meterme a su casa. Usted es perro gentil, yo soy clase. Y entonces para los judíos, aunque ya tenían a Cristo, imagínese usted, todavía guardaban Antiguo Testamento, no comían coche, guardaban el sábado, circuncidaban a su niño y no se mezclaban con los gentiles porque era abominable para ellos, teniendo a Cristo en el corazón. Y Dios principia en el Nuevo Testamento en la gracia a hacer cambios. Y en Hechos capítulo 10, la segunda manifestación del Espíritu Santo, porque se está autenticando la venida del Espíritu Santo,
Dios llama a Pedro y mire cómo Dios le va quitando sus prejuicios. Ojalá que a usted y a mí nos quite nuestros prejuicios. Le dice a Pedro, una gran hambre, ya no aguantaba, se moría de hambre. Entonces dice Dios, ¿tenés hambre? Te mando comidita. Bajó una gran sábana del cielo y cuando vio Pedro había un montón de animales ahí y Dios le dice, matá y come, te quitas el hambre. Pedro llega a ver y es el montón de animales que están prohibidos en el Antiguo Testamento. Y entonces Pedro se atreve a decirle a Dios, Señor, yo no como cochinadas, yo no como cosas prohibidas, son inmundas, dice la Biblia. Y viene Dios y le contesta, lo que Dios creó no le estés llamando inmundo. Yo le hubiera contestado a Dios, entonces ¿para qué lo prohibiste si ahora me estás diciendo que me lo coma? Esta es la contradicción de algunos papás, ¿verdad? Que le dicen una cosa al hijo y después le están diciendo lo contrario y el patojo no haya qué hacer porque o el papá dice no y la mamá dice sí y ahí está el patojo en medio. Así están con Dios aquí. Señor, cosa inmunda, yo no llames inmundo a lo que yo crié. Dios está cambiando. Se subió la sábana. Otra vez que no aguantaste, estaba muriendo, bajó la sábana otra vez. Come, hombre. No, Señor, cochinadas no como yo. No me llames inmundo a lo que yo estoy creando. Pero Dios no solamente estaba quitando la inmundicia que tenía señalada en Antiguo Testamento las comidas. Hoy puede usted comer lo que quiera, hermano, porque la comidita se santifica en la oración. Pero Pedro tuvo que aprender, pero no era tanto de los animales, aunque fue una gran enseñanza. Ahora le dice, mira, ahorita van a tocar unos perros gentiles. Se lo estoy diciendo así para que lo entendamos. Te vienen a buscar y te vas a ir a meter a la casa de un perro gentil, abominable. Te vas a meter y hablas con ellos. Entonces solo terminó de hablar y subió el lienzo y tocaron a la puerta y le dijeron, aquí venimos a buscar a Pedro. Cornelio, un general de los romanos, lo está esperando. Y Pedro llega y tiene que meterse a la casa de un gentil, abominable. Y el Señor tiene que enseñarle a Pedro que no tiene que llamar abominable a ninguna persona. Hermanos, cuando usted compara que nosotros no somos judíos aquí, ¿verdad, hermanos? Nosotros somos gentiles, somos segunda clase según los judíos. El Señor nos elevó a una posición en donde nadie es superior a nadie, hermanos. Y otra cosa, aparte de nosotros, la mayoría de los que estamos aquí, hermanos, estamos lavados. Usted es mixtado o no es mixtado. Usted no es ni raza pura siquiera. Usted es mezclado con guatemalteco, con ladrones españoles. Usted está, qué combinación más chueca la que salió. Usted no se jacte de que usted es la gran cosa. Usted está lavado, hombre. Usted es mezclado. ¿Cómo se llama? Pineda. Saber de dónde vino un ladrón Pineda y aparecieron los Pineda aquí. Nunca se crea superior a nadie. Ante la cruz de Cristo, enseñamos en esta iglesia, todos tenemos la misma estatura. ¿Sabe que mucha gente se me ha acercado a mí y me ha dicho, defina su iglesia y crece? Defínala. Si usted define que su iglesia es clase baja, solo superpobres que vengan se le va a llenar de superpobres. Declare la clase media y solo gente de clase media va a llegar. O declare la de clase alta y solo gente de pisto. Los pobres se van a ir yendo. Reprendo en el nombre de Jesús. Si tuviera solo gente de pisto, no estaría pidiendo esto. Me le acercaría a unos 3 hermanos, necesito $80,000. ¿Qué está? Cuente con ello. Sin estar nada, chillando ni nada. ¿Saben cuántos han venido? 3 de a 100 y 3 de a 1000. Espero que vengan más. Pero nunca voy a cometer el pecado de hacer discriminación en mi iglesia. Los que tienen cultura y los incultos, los que tienen dinero y los que no, todos somos iguales, porque Cristo murió por nosotros. Pedro tuvo que aprender esto y le costó, hermano. Y ahora Pedro se va a meter a la clase, a un lugar abominable, y entra a la casa de los gentiles. ¿Para qué me llaman? Dice Pedro. Pues dice el Señor que vinieras y que vos nos vas a hablar. En verdad me doy cuenta que Dios no hace acepción de personas y principia a hablarles el evangelio y todos aceptan a Cristo. Pero eso no es lo peor. Hay que comer coche porque Dios le dijo que no llame inmundo.
hay que meterse a casa de gentiles y es abominable. No es abominable, dice Dios. Y ahora cuando estaban todos aceptando a Cristo, vino el Espíritu Santo sobre ellos. Eso sí, no, hermano, yo soy judío y tengo al Espíritu Santo, pero que a los perros se les mete el Espíritu Santo, eso sí, no, hermano. Y el Espíritu Santo vino y bautizó, hermanos, con su presencia a los no judíos. ¡Qué emocionante! Ese es el contexto de lo que vamos a predicar el domingo. Pero sabe, ahora Pedro a leñazos aprendió. Ya puedo comer cochito, porque no es inmundo. Y acuérdense que al que le gustan los chicharrones, con ver un coche suspira. Así es que ahí está, ya puedo comer cochito, dice Pedro. Ya no debo circuncidar a mi patojo, es otra cosa. Ya puedo meterme a la casa de los gentiles, porque no es abominable, porque ellos también son hijos de Dios. Los gentiles también tienen al Espíritu Santo dentro de ellos. Ya lo aprendí, gloria a Dios. Pero ¿saben qué era lo peor? Que le dijeron, quédate con nosotros unos días más. Y sí, dice el Pedro, y se quedó varios días en la casa de los gentiles, predicando y predicando. Hubo una gran cosecha. Y llegó el chisme a Jerusalén. El Pedro se está torciendo. ¿Qué pasó? El Pedro se fue a meter a casa de gentiles. Es abominable. Y ahí está viviendo con ellos varios días. Juntaron un comité. Yo me imagino los pastores de esta iglesia, el comité de pastores, cuando venga esperémoslo. Y llegó el Pedrito bien contento de la bendición espiritual, y ahí estaban todos los líderes de la iglesia de Jerusalén esperándolo. Vení para acá, queremos hablar con vos. ¿Por qué te fuiste a meter a casa de perros? ¿Por qué comiste con los perros? ¿Qué comidas comerías ahí con los perros? Y te estuviste todavía varios días con ellos. Ya lo iban a expulsar, me imagino, del pastorado. Hasta que Pedro dijo, el Señor lo hizo todo. El Señor nos hizo iguales a todos, porque ante la cruz de Cristo todos tenemos la misma estatura, hermanos. Miren qué mensaje más bello. Y si usted y yo hoy, ahorita nos vamos, porque hay que ir a comprar a saqueo algo. Si usted y yo en este momento nos vamos, llevemos esto. Yo no tengo que hacer diferencias de clases. Así hay un chuco que viene, apártesele por chuco, por hediondo, pero no porque hagamos diferencias. Aprendamos a amar a todos, hermanos. Y una de las cosas que tienen los encuentristas es esa, que todo el que les llega a los encuentristas ahí lo están abrazando, y no importa quién sea. Y han ganado muchos para Cristo, y se han establecido algunos en la iglesia, porque no hacemos diferencias. El Señor no hizo diferencias. Dios, estando allá en el cielo, se vino a un lugar abominable aquí con nosotros a vivir, para morir por nosotros. Dice la palabra, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, boca abierta. Increíble, no lo aceptaban, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles, este es bautismo en agua, en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. La grandeza del Señor. Miren, hermanos, para muchos de nosotros, lo hablo en mi caso, cuando llegamos a cierta edad se nos agota la vista. Y ahorita yo me tambaleé cabal, porque un foco no da directamente aquí, tengo que ver porque necesito lentes. Pero eso es por la edad, ¿verdad? Que mucho se nos agota la vista. Y Eclesiastés dice, por eso que le dice a los que están en una edad especial, a los jóvenes, a las señoritas, acuérdense del Señor, hombre, ahora de jóvenes sirvan al Señor, porque va a venir el momento, dice, en que el cuerpo principia a flaquear, los oídos ya no van a escuchar, los ojos ya no van a ver, se nos van a doblar las piernas, ya no vamos a poder caminar, y principia con todo hasta que el sistema circulatorio se pare y
el corazón deje de palpitar, nos morimos. Acuérdense del Señor. Pero estoy hablando de que muchos necesitamos lentes para poder ver con claridad. Hermano, cuando yo quiero sacarme una espina, ¿qué hago? Yo mejor llamo a mis nietas: mire, aquí tengo una espina, mírenla. Ellas solo miran y ahí está, la sacan con una aguja. Pero yo ver la espina, y ahí ando viendo, pongo una lupa para ver la espina y a ver si me la puedo sacar. Porque necesitamos ver con claridad. Hermano, qué hermoso, qué sabroso cuando uno puede ver con claridad alguna cosa. Un ejemplo, en Marcos capítulo 8, el Señor da una forma de sanar. Y acabo de dar un estudio en un lugar. ¿Cuál es la forma adecuada para sanar a un ciego? Hermano, ¿cuál es la forma? Bíblicamente, escupiéndole en los ojos, ¿sí? O escupiendo en la tierra y con la saliva hacer lodo y echarle en el ojo. O solo decir quiero ser sano y sanar, o sanarlo gradualmente. ¿Cuál es la bíblica? ¿Por qué Jesús no estableció una sola? No, que hizo de diferentes maneras. Lo que mencioné, todos son sistemas que Jesús utilizó para que no haya legalistas que digan así no se hace, así es como se tiene que hacer. Jesús sanó como le dio la gana. Y nos deja el que nosotros podamos escoger la medicina, el que podamos orar. Hay gente que dice: no, es que nosotros somos de fe, nosotros no tomamos medicina. Si usted de veras tiene fe, gracias a Dios. Y si usted es una persona que confía en la medicina, confíe. En Marcos 8 va un ciego y el Señor le toca sus ojos, le dice: ¿cómo mirás? Estoy viendo nebuloso. A ver, ¿cómo mirás? Veo a los hombres que están caminando, pero caminan como árboles. No está viendo. Otra vez. Y ahora, ¿cómo mirás? ¡Hala! Ahora sí miro claro, Señor. El Señor en una forma gradual le dio su vista en Marcos 8 a esta persona. Ahora, es decisión del Señor hacer milagros como Él quiere, y Dios puede sanar a nuestros enfermos. Miren, hermanos, un pastor estaba pasando por un montón de situaciones económicas bien difíciles. Solo quiero decirles, el desgaste ministerial es terrible, hermano. Yo se los digo de corazón, el desgaste que uno tiene como pastor, ver a la gente, ver que están aquí, ver que tienen problemas, ver que causan problemas, que cualquier cosita se enojan y hay que estarlos acuchuchando, hay que enseñar palabra de Dios, que no hay dinero, y hermanos, el desgaste ministerial es terrible. Y este pastor pasó por problemas económicos, él, aparte de su desgaste ministerial, y se sentía solo. Ese es el ataque del diablo. Se sentía vacío totalmente y se principió a mirar sus problemas. Lo que yo hice esta semana, que me puse a ver estos papelitos y me estoy muriendo de angustia. Y principió a ver sus problemas, y los problemas crecían, y el hombre se estaba hundiendo, sintiendo que estaba solo y que no había solución. Pero Dios, que ministra de muchas maneras, y eso lo mencioné hace poco, Dios nos ministra de muchas maneras. Un día tuvo un sueño, ¿y qué creen ustedes que soñó? Soñó sus problemas. Porque yo sueño con lo que tengo en mi corazón y en mi mente. Y soñó los problemas y miró que los problemas iban creciendo, y él poniendo la vista en los problemas. Pero en la bendición de Dios dice que apareció la figura de Jesús, y la figura de Jesús iba creciendo por encima de sus problemas. Y cuando él puso la vista en Jesús, principió a adorar al Señor. Despertó de su sueño y empezó a darle la gloria al Señor, a dar alabanza al Señor. Y claro, lo que tenía que suceder, Dios principió a abrir puertas, principiaron a solucionarse sus problemas. El desgaste ministerial, el Señor lo fortaleció, volvió a su primer amor con el Señor, y ahí hay bendición, todo cambió. Pero oigan, hermanos, la lupa para magnificar al Señor, la lupa para que usted mire al Señor con claridad, es la alabanza. Tenemos la alabanza, alabe a Dios. La Biblia dice: dad gracias en todo. Hermanos, pasa por problemas, es que ya no aguanto los problemas. Hermano, hay otro peor que usted. Oremos, bendigamos a otros, pero levantémonos en el nombre de Jesús. Hermano, alabemos al Señor. En la alabanza está la bendición. Y les pido a todos, hermano, que no importa la circunstancia que usted esté pasando, usted alabe al Señor siempre. Y le garantizo una cosa: habrá milagros. Si usted glorifica el nombre de Dios, van a haber milagros. Ahora, miren el contexto, por favor. Porque esta es enseñanza fuerte para la iglesia. En el Antiguo Testamento no moraba el Espíritu Santo en los creyentes. Guárdelo bien. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo en algún momento venía
y tomaba control de una persona, y esta persona hacía cosas grandes, cosas especiales, y cuando cumplía el propósito de Dios, el Espíritu Santo salía, y el Espíritu Santo no vivía en los creyentes. Antiguo Testamento, solo venía y después se apartaba. En Hechos capítulo 1 versículo 8, el Señor hace la promesa: ustedes van a recibir poder. Y cuando ustedes reciban poder, ¿cuándo va a suceder? Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Y cuando el Espíritu Santo principie a morar en ustedes, ustedes dentro de ustedes van a tener poder. Y la palabra es dinamus, ustedes van a tener dinamita dentro de ustedes. Algunos la tenemos mojada, por eso no lo experimentamos, pero tenemos dinamita dentro de nosotros. Esa es la promesa del Señor. En Hechos capítulo 2, por primera vez a los 120 cristianos que estaban reunidos y que eran de nacionalidad judía, vino el Espíritu Santo sobre ellos. A eso le llamamos nosotros el bautismo del Espíritu Santo. Y los hermanos, dice la Biblia, que principiaron a alabar a Dios y principiaron a hablar en lenguas. Nosotros creemos en las lenguas cuando son bíblicas, cuando son dirigidas por Dios. No creemos en jerigonzas, en gente que aquí se ponga a hablar jerigonzas en la iglesia. La callamos porque no nos interesa, porque aquí dice la Biblia que tenemos que hablar en idioma que todos entiendan para que reciban el mensaje. Aquellas personas principiaron a hablar en lenguas. La palabra lenguas, la palabra griega glosa, significa idioma. Y había gente de montón de pueblos ahí, y todos principiaron a hablar sin haber aprendido el idioma, y la gente oía en su idioma el mensaje. Esa fue la autenticación del bautismo del Espíritu Santo. Ahora, eso sucedió. ¿Y por qué sucedió? Porque si a mí me dicen, fíjese que a usted se le metió el Espíritu Santo, sí, ni lo sentí, porque estaban autenticando el Evangelio en Hechos capítulo 2. Pero algo milagroso, maravilloso sucedió, que, hermanos, no solamente en Hechos capítulo 2, sino que ahora aquí tenemos Hechos capítulo 10. Ya lo estudiamos el domingo pasado. A Pedro el Señor lo convenció que no llame inmundo a ninguno, y que no llame cosa sucia a lo que Dios creó. Y se acuerdan que Dios había dicho que habían animales inmundos en el Antiguo Testamento, y ahora en el Nuevo Testamento le dice a Pedro: come todo lo que querrás. Entonces, ¿cómo se contradice Dios? No se contradice. En el tiempo de la ley había un montón de prohibiciones. Hoy, en el tiempo de la gracia, no hay prohibiciones. Coman de todo lo que hay en la carnicería, porque la comidita con la oración se santifica. Miren qué diferencia. Y entonces Pedro aprendió la lección y se fue a meter a la casa de los gentiles, a la casa de Cornelio, un general, un militar de los romanos. Y para los judíos era abominable meterse a la casa de los que no son judíos. Y entonces Pedro fue, y cuando llegó predicó el Evangelio. Todos aceptaron a Jesucristo, y el Espíritu Santo otra vez vino, los bautizó. Y hermanos, ¿por qué lo hizo? Porque Dios ahora está autenticando que el Espíritu Santo no solamente va a vivir en los judíos que aceptan a Cristo, sino que también en los perros, los que ellos consideraban perros, gente despreciable, especialmente los samaritanos. Si tienen a Cristo, también van a tener al Espíritu Santo. Y gloria a Dios, nosotros no somos judíos, hermano, pero nosotros tenemos al Espíritu Santo, y fuimos bautizados desde el momento que creímos en Cristo, porque esa es la promesa del Señor. Ahora, más adelante, si usted lee, porque son 3 manifestaciones, en Hechos 19 aparece Pablo y se acerca con los discípulos de Juan el Bautista. Fíjese, ya Juan el Bautista se había muerto, pero habían discípulos de Juan el Bautista. Y cuando Pablo principia a hablar del mismo cristianismo que ellos tienen, Pablo les pregunta: miren, ustedes recibieron, porque es pasado siempre, desde el momento que yo acepto, yo recibieron al Espíritu Santo. Y los discípulos de Juan, oiga lo que dicen: no sabíamos que existía el Espíritu Santo. Miren qué conocimiento bíblico tenían los pobres. No había Biblia, tenían muy poco conocimiento. Y entonces oran por ellos, y ellos se identifican con Cristo, y el Espíritu Santo también viene a morar sobre ellos. Eso es el bautismo del Espíritu Santo. Ahora alguien me puede decir: bueno, y entonces hoy, ¿por qué no pedimos como otras iglesias el bautismo del Espíritu Santo? Porque no se puede pedir,
Porque hermanos, 1 Corintios 12, 13 dice: desde el momento que creímos, fuimos bautizados con el Espíritu Santo. La Biblia nunca me autoriza a mí pedir bautismo. La Biblia me exige que yo sea lleno del Espíritu. Yo desde que acepté a Cristo, 1 Corintios 12, 13, yo fui bautizado. ¿Qué es ser bautizado? Con la presencia del Espíritu Santo en mí. Yo tengo al Espíritu Santo. Si a mí alguien me pregunta: ¿ya recibió el bautismo? Ni modo, no tengo a Cristo en el corazón. Pues no, es que primero se acepta a Cristo y después se pide el bautismo. ¿Quién dice? Miren cuántas herejías y cuántas cosas que viven en otras iglesias. Y a veces nos dicen a nosotros: es que ustedes no están llenos del Señor, es que ustedes no tienen al Espíritu Santo, ustedes no tienen el bautismo, solamente tienen una seña que les puso. Qué absurdo y antibíblico. Ahora, todo eso lo estoy mencionando para que entendamos cómo principió el Evangelio, y en Hechos 2 cómo se autenticó el Espíritu Santo. Después ya no hay que autenticarlo. Ahora ya sabemos que a todos los judíos que aceptan a Cristo, el Espíritu Santo entra en ellos. A los no judíos que aceptan a Cristo, el Espíritu Santo entra en ellos. Y aún a los discípulos de Juan el Bautista, el Espíritu Santo entró en ellos. Hoy acepta usted a Cristo, ya se sabe que el Espíritu Santo entró en usted desde el momento que aceptó. Romanos 8 dice: el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Yo tengo al Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo. Ahora, estamos hablando de la grandeza del Señor. ¿Cómo se manifiesta la grandeza del Señor? Se lo voy a mostrar de varias maneras. Uno, en su presencia. La presencia del Señor. Mire el verso 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Hermano, la promesa cumplida está aquí en Hechos capítulo 2. Miren, están los discípulos. No se muevan de Jerusalén. Ustedes no van a poder salir a predicar la gran comisión, a cumplirla, si no en primer lugar reciben el poder. No habían recibido el Espíritu Santo. Y ahora cuando vino el Pentecostés, ¿qué es Pentecostés? Es una fiesta de los judíos, 50 días después de la Pascua. Ellos estaban reunidos en su fiesta. Yo no celebro fiesta de Pentecostés porque no soy judío. Yo celebro a Cristo, que son todas las fiestas en uno. Pero hermano, en la fiesta de Pentecostés vino el Espíritu Santo sobre los judíos que aceptaron a Jesucristo. Hermano, hoy no tenemos que pedirlo porque es automático. Hermanos, todos fuimos bautizados en un cuerpo. 1 Corintios 12, 13. Yo no puedo ignorar entonces que soy templo del Espíritu Santo. ¿Desde cuándo es usted templo del Espíritu Santo? ¿Desde cuándo? Desde el momento que creyó. Porque cuando creyó, el Espíritu Santo se le metió. Eso es el bautismo del Espíritu Santo. Ahora usted tiene al Espíritu Santo dentro de usted. Usted es templo del Espíritu Santo desde el momento de creer. Ahora, ¿cómo está ese Espíritu Santo en usted? Hay llenura, hay control sobre su vida, sobre sus malos deseos que tiene, sobre su carne. Eso es la llenura del Espíritu Santo que tenemos que buscarla, porque la Biblia sí me pide que yo busque la llenura. Nunca en las epístolas dice que yo pida el bautismo. Eso no es bíblico. Pedir bautismo no es bíblico, porque el bautismo es automático. El Espíritu Santo entra en usted, lo sella con su presencia, lo bautiza con su presencia y le da poder si usted lo permite. Hermano, está la presencia del Señor en nosotros. Ahora mi pregunta ¿es una realidad la presencia del Señor en su vida? Que está aquí adentro, si es cierto. Si usted tiene a Cristo, ahí está dentro de usted, pero se nota el poder de Dios. Esa es la pregunta. Porque hermano, la grandeza del Señor, mire, el Señor es grande, el Señor es poderoso, hermano. Demuéstrelo, que se le note a usted ese poder de Dios. La grandeza de Dios no hay que hablarla. Claro que tenemos que predicarla, pero la grandeza de Dios tenemos primero que mostrarla. La grandeza de Dios se manifiesta en su presencia. Así es que busquemos la llenura del Espíritu Santo. Esa llenura es control, es tener una vida de victoria, hermano. Y yo debo ser reflejo del Señor. Yo no debo vivir como un fracasado, hermano. Es que no tengo dinero. No tener dinero no es ser fracasado. Estar enfermo no es ser fracasado. Estoy pasando por luchas, estoy pasando por problemas, pero no soy un fracasado. En Cristo yo soy más que vencedor. Y hermano, tenemos que alimentarnos diario de la palabra. Yo se lo suplico. Tenemos que comer palabra, tenemos que orar. Yo les quiero pedir, la llenura del Espíritu Santo no es un automático.
Como digo aquí en la iglesia a cada rato, la llenura del Espíritu Santo no es café en casa. ¿Quién quiere ser lleno del Espíritu Santo? Pase aquí, yo voy a orar por usted y usted va a salir hinchado del Espíritu Santo. Eso no es bíblico. La llenura del Espíritu Santo es un proceso. En la medida que usted se entrega a Jesús, en la medida que usted ora, que lee la palabra, que mira sus luchas que tiene y se las está poniendo al Señor para que Él las controle, en esa medida usted va a ser lleno del Espíritu. Usted no tiene que decirle a la gente: miren cómo soy lleno del Espíritu. La gente va a notar esa presencia del Señor en usted, ese control. Yo quiero recordarle que usted es grande. Usted es grande, pero no por usted, sino por el Espíritu Santo que mora en usted. Muéstrelo entonces, hermano. La grandeza del Señor, ¿cómo se muestra? Se manifiesta en la presencia del Señor en su vida. Ahora, en segundo lugar, es una cosa preciosa, se manifiesta en su solvencia. ¿Qué solvencia? La solvencia del Señor, el libre albedrío del Señor. Mire el versículo 45, dice: y los fieles de la circuncisión, es decir, los cristianos judíos eran circuncisión, ¿verdad? Los judíos que habían aceptado a Cristo y que fueron con Pedro a meterse a la casa de los perros gentiles, se quedaron atónitos, asombrados de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Noten ustedes el problema de diferencias raciales que habían, diferencias culturales. En Guatemala todavía la tenemos. Y hay un montón de diferencias raciales, culturales, que aún dentro de la iglesia evangélica lamentablemente todavía lo tenemos. Pero hermanos, había unos grandes problemas. Los judíos eran clase. Los judíos, fíjense que en el Antiguo Testamento Dios los puso para hacer luz a las naciones. Pero los judíos se volvieron tan orgullosos que ellos, en lugar de ser luz, ellos se apartaron para no mezclarse con la chusma. Y hermano, los judíos eran clase. Y entonces a los no judíos, a los que se les llama gentiles, usted y yo, si usted es judío, es judío. Si no es judío, usted es gentil, ese es el término. Gentiles somos los no judíos. Y hermano, había una gran diferencia. Los gentiles, los judíos no se mezclaban con gentiles. Los judíos, era abominable para ellos entrar a la casa de un gentil. Ese era lo peor que les podía haber pasado. Ellos no podían hacerlo. Y los samaritanos eran peor, eran más que perros los samaritanos, porque los samaritanos fueron judíos que los mezclaron con asirios. Así es que la mezcla de asirio y judío, el samaritano, eran súper despreciables. Igual que usted y yo, hermano, nosotros somos mestizos. Muchos somos mestizos, no somos raza pura. Nuestra raza auténtica de Guatemala la mezclaron con españoles. Y ahí salió usted, mire qué chueca la mezcla. Así habían los grandes problemas. Pero Pedro, hermanos, Pedro fue llevado por el Señor a la casa de Cornelio. Y Dios llevó a Pedro a predicar. Miren lo que dice 10:28. ¿Están conmigo, hermano? 10:28. Y les dijo Pedro a ellos: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Qué le parece a usted? Cómo la palabra del Señor quebrantó a Pedro. Ya no le vas a volver a llamar común o inmundo a alguien que no es judío, porque todos son iguales para mí. Igual que en esta iglesia lo mencionamos, ante la cruz de Cristo todos tenemos la misma estatura. Y ojalá que usted lo crea y lo viva, porque esa es la palabra del Señor. Hermano, los judíos cristianos, ¿qué le parece a usted? Se fueron varios con Pedro. Vénganse, hermanos, acompáñenme. Pero vamos a entrar a la casa de Cornelio, a la casa de un gentil. Eso es abominable, pero entremos porque Pedro va a entrar y Dios le habló. Y lo peor, que cuando aceptaron a Cristo los gentiles, el Espíritu Santo viene sobre ellos para vivir a partir de ese momento en ellos. Se quedan asombrados. No es posible, hombre. Está bueno predicarles el evangelio, pero que los gentiles también tengan al Espíritu. Los pusieron al mismo nivel de nosotros, hombre. No solo los judíos somos clase y ahora nos nivelan a los gentiles. No es posible. Y la gente estaba sorprendida, porque, hermano, mire 11:2. Cuando Pedro subió a Jerusalén después de esta actividad, disputaban con él los que eran de la circuncisión. Hermano, a Pedro lo estaban esperando los hermanos, oiga, hermanos en Cristo, lo estaban esperando en Jerusalén. Le iban a dar una paliza.
le iban a espiritual. ¿Por qué te rebajaste? ¿Por qué, hermano, te fuiste a meter a casa de perros? Nosotros tenemos que guardar, porque ellos todavía querían guardar la ley. Estaba en un proceso de cambio el evangelio, y ellos estaban guardando la ley, circuncidándose, todo, porque eran judíos que aceptaron a Cristo. No sabían que había que cambiar todo, pero es un proceso. Y estaban esperando a Pedro para decirle que había hecho algo malo. Él tenía que mostrar la realidad. Pero el mensaje de salvación fue recibido. ¿Y cómo es que qué es lo que estoy diciendo? Que la grandeza del Señor se muestra en su presencia en usted. Cuando usted venga a esta casa de Dios, venga, alabe a Dios, adore, porque aquí debe sentirse la presencia de Dios, pero más en la vida suya. El número 2, ¿cómo se manifiesta esa grandeza del Señor, hermano? En la solvencia, en el libre albedrío de Dios, que gracias al Señor, que Él decidió que nosotros, que no somos clase como los judíos, somos iguales, porque tenemos también al Espíritu Santo. Bendito sea Dios por eso. Así es que en la soberanía de Dios a todos nos hizo iguales, nos dio su solvencia, hermano. Y Efesios y otro pasaje de la Biblia dice: somos coherederos. Los gentiles somos coherederos. No solo los judíos, cristianos son herederos. Nosotros somos coherederos. Vamos a recibir igual que Cristo las bendiciones. ¿Por qué? Porque el Señor en su soberanía nos hizo iguales. Miren qué lección para los judíos, y alguna lección para algunos de nosotros, que a veces nos creemos superiores a otros, que nos creemos mejores que otros, que nos creemos más calidad que otros. Tenga mucho cuidado, hermano, porque todos tenemos al Espíritu Santo. Usted se va al cielo, ¿por qué? Porque pagó o porque tiene méritos. Todos nos vamos al cielo porque Cristo es nuestro Salvador. No tenemos ningún mérito. Así es que ante la cruz de Cristo somos iguales. Hermanos, si hemos sido bendecidos de esta manera, vivamos así, valorando a todos. Miremos a todos iguales. No que se aproveche alguien de usted, no caiga de tonto. Pero, hermano, yo le quiero pedir que recordemos que la grandeza del Señor se tiene que notar en usted, que se note. Y segundo, dar gracias a Dios, porque no siendo dignos ni mejores que los judíos, peores según ellos, nos ha puesto en el mismo nivel. Pero tercero, hermano, la grandeza de Dios se manifiesta en la alabanza. Mire el verso 46: porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios, testificaban. Quiero volverle a recordar, oiga, todas las palabras que dicen lenguas, Corintios, donde están los dones, Hechos, siempre está la misma palabra griega, glosa, no hay otra palabra. Hablaban en lenguas, y glosa es un idioma, no son jerigonzas. Y Corintios me explica bien que las lenguas no son señal para los cristianos. Si usted viene a hablarme lenguas aquí en la iglesia, no necesito que hable lenguas. Aquí yo, en el idioma de ustedes, estoy predicando para que entiendan. No tiene que levantarse alguien en otro idioma a exhibirse aquí. Si tiene el don de lenguas, que vaya con un chino y que le hable en chino a esa persona sin haber aprendido el idioma, porque Dios tiene poder para dar ese don, si así es. El don de lenguas es para inconversos, no para creyentes. Guárdelo, porque hay gente que nos vive engañando o nos vive ridiculizando, que porque no se hablan jerigonzas en la iglesia no tenemos al Espíritu Santo. No hablaremos jerigonzas, hablaremos en castellano para que entiendan la palabra, y hablaremos en algún idioma el día que Dios quiera para alcanzar a alguien que no entienda nuestro idioma. Hermanos, en la alabanza, aquí estaban, testificaban, dice estas personas, hablaban en lenguas, pero glorificaban el nombre del Señor, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. ¿Cómo se muestra la grandeza de Dios, hermanos? En la alabanza. Alababan al Señor, engrandecían al Señor. Hermano, sus problemas, póngalos de segundo. Sus luchas, sus enfermedades, es que ya no aguanto, póngalos de segundo.
Cuando usted pone en primer lugar sus problemas y sus luchas, usted se desanima, usted ya no quiere vivir la vida cristiana. Mejor estoy de bajón, hermano. No podemos estar de bajón, tenemos que estar en victoria. Pero uno de los problemas que tenemos muchos de nosotros es que cuando hay problemas no tenemos ganas de alabar al Señor. Cuando tenemos alguna molestia con alguien, ya se nos pierde la alabanza a Dios. Usted se enojó conmigo, hermano, resuelva el problema que tiene conmigo. A usted le molestó una decisión que yo tomé aquí en la iglesia, venga y resolvámoslo. Pues no sea tonto, hombre. No deje de alabar a Dios, porque el Señor merece la gloria siempre, porque el Señor merece ser alabado. Y ahí se tiene que mostrar la grandeza del Señor, hermano. La grandeza del Señor se muestra cuando uno alaba al Señor. Los problemas son secundarios y va a venir la solvencia. El Señor nos va a solventar nuestros problemas, hermanos, pero alabémosle, porque acuérdense que el Señor es superior a nuestros problemas. ¿Cómo se muestra la grandeza de Dios? Tercero, en la alabanza. Y voy a finalizar. Oiga, por favor, la grandeza del Señor se muestra o debe manifestarse en la presencia de Él en usted, que se le note a usted. Segundo, en la bendición que nos ha dado de su solvencia, que a todos, judíos y no judíos, los que tenemos a Cristo, todos tenemos al Espíritu Santo, todos somos iguales, bautizados desde que creemos con el Espíritu Santo. Hay que vivir de esa manera, sin hacer discriminación. Tercero, alabando a Dios. No importa su circunstancia, alabe a Dios. Ahí se abren las puertas para la bendición. Pero fíjese que algunos de nosotros somos apariencia, fíjese. ¿Qué tal está, hermano? Bendecido. Dios lo bendiga. En victoria, hermano. Y yo vengo aquí, alabo a Dios y salto para Dios. Y aquí todos somos iguales. El sencillito, el que tiene, el que no tiene. Yo me porto igual. Pero puede ser que yo esté en apariencia, hermano. Yo quiero pedirle un favor. Algunos podemos estar diciendo que estamos en victoria, queriendo mostrar al Señor. Algunos estamos alabando, no hacemos discriminación. Pero si no cumplimos con el cuarto, es posible que seamos apariencia. Mire lo que dice el versículo 47 y el 48. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados en agua, verdad? Estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Ante la presencia del Señor, del Espíritu Santo, hermanos, vino la armonía. Ya Pedro estaba con los hermanos no judíos, conviviendo con ellos. Los hermanos judíos, miren qué atrevimiento. Hermano Pedro, ya se va para Jerusalén. Sí, ya me regreso. No, quédese con nosotros otros días, hombre. Y se queda unos días con los perros gentiles a predicarles. Me imagino estar en comunión con ellos, comiendo la comida que ellos comían. Pedro al fin aprendió la lección que el Señor le dio. Pero, hermano, en la obediencia se manifiesta la grandeza de Dios. De nada sirve que usted venga y alabe a Dios aquí y brinque. Hay que hacerlo, hagámoslo. De nada sirve que usted diga en victoria, hermano, y aquí todos somos iguales ante Cristo. Si usted no vive en obediencia a Dios, hermano, tenga mucho cuidado, porque la obediencia a Dios es básica. La grandeza de Dios se tiene que mostrar cuando aprendo la obediencia, cuando vivo en obediencia al Señor, cuando yo vivo de veras una vida de rectitud, obedeciendo a la palabra. Hermanos, ahí viene la bendición. Y en este caso, ¿cuál era? El bautismo de agua. Miren, ya aceptaron a Cristo, ya vino el Espíritu Santo sobre ellos. ¡Hala, qué emocionante! ¿Habrá algo que impida que se bauticen en agua? Pues lo que va a impedir es que los hermanos digan, como algunos de nosotros: es que todavía no estoy preparado, hermano, es que no sé mucha Biblia, por eso es que no me animo a bautizarme. Hermano, aquí los que se bautizaron eran ignorantes de Biblia, no tenían ningún proceso de estar en la iglesia por mucho tiempo, estaban aceptando. El requisito para ser bautizado en agua es tener a Cristo en el corazón y dar el bautismo, que es un testimonio público. Hermano, obediencia. En este caso se pone el bautismo de agua como un paso de obediencia, pero la obediencia es total, todo a la palabra de Dios. Yo tengo que vivir palabra de Dios, yo tengo que obedecer palabra de Dios. Fíjese que a veces yo no obedezco la palabra porque no sé. Fíjese que yo soy un vulgar y a cada rato se me salen las malas palabras. Es que como no he leído Efesios,
Porque en Efesios 4 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sirva para la edificación. Si yo leyera ese versículo, ya no fuera vulgar, porque vivo en obediencia al Señor. Miren cómo Dios va trabajando en mi vida en la medida que yo estudio la palabra, en la medida que yo escucho la palabra. Yo soy motivado por el Espíritu a vivir en obediencia. Y ahí está la manifestación del Señor. Hermano, alguien que muestre el poder de Dios es alguien que vive en obediencia a la palabra. Y yo le quiero pedir, tenemos que orar todos los días, tenemos que leer constantemente la palabra. Hay pasajes, por ejemplo, yo tengo que hablar claro. Uno de los libros que a mí más me cuesta leer es Ezequiel. Y los que están leyendo conmigo, Ezequiel nos ha tocado estas semanas. Yo me apuré, empecé a leer Ezequiel rápido y ya leí todos los 40 y pico de versículos, de capítulos para salir de Ezequiel. Hay pasajes que a uno no, tal vez no son los de su más agrado. Hay otros libros que uno se muere por ellos. Pero hermano, hay que leer, hay que alimentarse de la palabra, porque ahí Dios le está hablando a usted y usted va a surgir en ser un cristiano obediente. Hermano, muestre la grandeza de Dios. El reto de hoy es esto: usted tiene que mostrar la grandeza de Dios. Primero, que en su vida, en la vida suya, se note la presencia de Dios. Segundo, que nunca hagamos diferencias. No haga diferencias, hermanos. Tercero, que estemos llenos de motivación para alabar a Dios. Y cuarto, que vivamos en obediencia. Y la obediencia se manifiesta en los hijos hacia los tatas. Obedezcan a sus padres. La obediencia, sin duda alguna, a la iglesia, al Señor. Yo tengo que obedecer lo que dice la palabra. Tercero, obediencia a sus autoridades. Usted tiene autoridades, usted tiene en la iglesia a sus líderes, tiene que obedecer. Hay normas que se establecen, hay que obedecerlas. Fíjese que yo voy a mi trabajo y en mi trabajo me dicen: entras a las 8 de la mañana, salís a tal hora. Si no entro a las 8, me van a echar. Yo tengo que cumplir con mi trabajo. Tenés que hacer este trabajo diariamente y tenés que cumplir. Tengo que terminar mi trabajo, porque tengo que vivir en obediencia. Pero en mi trabajo es diferente, porque si no me echan. Pero en el Señor, hermano, nosotros tenemos que aprender a respetar a las autoridades. Y tenemos, hermanos, en nuestras diferentes actividades que mostrar a Jesucristo. Ojalá que usted y yo podamos gozar el reflejar la grandeza del Señor. Se lo suplico, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te pido, la grandeza tuya, Señor, es indiscutible. Tú eres el Dios creador de los cielos, y te pedimos que el domingo 25 nos enseñes el capítulo 1 de Génesis para que todo lo entendamos. Pero Señor, reconociendo que eres grande, el creador de todo, el sustentador de todo, el que nos dio la vida eterna, Señor, esa grandeza es tuya, pero yo tengo que reflejar tu grandeza. Y te pido que me ayudes, Señor, a que la demás gente, cuando me mire a mí, cuando mire lo que yo soy, cómo actúo, que noten que tú estás en mí. Cuando yo trato a todos por igual, cuando no hago diferencias, que se note que tú estás en mí. Cuando te alabo con todo mi corazón, palmeando o saltando o solamente cantándote, Señor, que se note que yo estoy con gozo aún en mis problemas, dándote la gloria que tú mereces. Y también te doy gracias, Señor, porque tú vas a hacer que yo viva en obediencia a tu palabra. Que tu palabra, Señor, sea mi norma para que yo viva una vida de victoria, una vida reflejándote. Gracias, bendito seas, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Ministerio Buscando de Dios presentó la palabra de Dios en labios del pastor Jorge Hernández Toca.